buenos días, Dios le bendiga. Y aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este domingo tan agradable, tan especial, que permite que nuevamente estemos frente a ustedes. ¿Para qué? Para que juntos podamos ponernos delante de nuestro Padre Celestial y escuchar sus palabras, la palabra de Dios, la palabra que nos edifica y la palabra que realmente nosotros necesitamos para poder obtener la vida y obtener el perdón en cada uno de nosotros. Es importante que nosotros a diario reconozcamos a nuestro Padre Celestial como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial este domingo tan hermoso, tan precioso que el Señor permite, nos ha dado. El Señor es a quien nosotros debemos bendecir su nombre cada día. El Señor es quien nos lleva paz a nuestros hogares. El Señor es que nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos. Si Dios no está en el asunto, hay problemas. Nosotros tenemos que poner a Dios en todo. Que todo sea movido, porque todo se mueve de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso es que a Él que debemos darle las gracias y la honra. Amado Padre Celestial, estamos aquí en este momento frente a esta transmisión, Señor, y vamos a leer tu palabra, Señor, y que cada palabra, Señor, que sea leída en este momento no caiga en un vacío, Señor, sino que pueda echar fruto al 100%, Señor. Que estas palabras, Señor, puedan edificar cada alma, cada corazón, cada persona que se encuentra frente a esta transmisión, Señor. Que lo llene, Señor, llénalo de ti, Señor, llénalo, Señor, llénalo de ti, porque tú eres el único, Señor, que llena los espacios que el mundo no llena, porque tú eres un Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que lo que sea leído a esta hora, en este momento, pueda dar al fruto al 100%. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Asimismo es, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabían ustedes que Dios que está en los cielos, en que nosotros debemos infinitamente creer en Él, sin dudar, porque Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios real, A Dios es que nosotros debemos darle la gloria y la honra, Y saber que en algún de nuestras vidas, nosotros entendemos que Dios se ha apartado de nosotros, en este proceso de recuperación, que nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios. A veces creemos o sentimos que Dios se ha apartado de nosotros, y digamos, Dios mío, pero antes a mí no me pasaban estas cosas que me pasan hoy. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Saben por qué? Porque que hay un Dios justo y verdadero, que se constituye cuando nosotros una vez nos constituimos hijos de Dios. Nosotros somos adoptados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos pedir perdón ante nuestro Padre Celestial, nosotros somos adoptados por el Espíritu Santo. Entonces, una vez que nosotros somos adoptados por el Espíritu Santo, nosotros nos constituimos hijos de Dios, como Jesús. Nosotros en algún momento nos vamos a sentar a la diestra del Padre como lo está Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que resistir la prueba. ¿Y sabían ustedes que en el libro de los Hebreos,
nos enseñan a nosotros de cuánta fe no tuvieron estos hombres, lo que decidieron creerle a nuestro Padre Celestial, a Dios. Y entre ellos vamos a leerle en la palabra de Dios aquí a nosotros, a ustedes, nosotros, para que podamos aprender cómo podemos vivir por la fe, cómo podemos resistir las pruebas. Hay pruebas que las ocasionamos nosotros mismos por nuestras acciones, y hay pruebas que que el Señor la permite. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios es bien clara cuando habla Dios en su palabra. Dice que nosotros debemos ser probados como el oro fino, porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida en santidad como la vivió Jesús. Jesús fue santo y Jesús dice en su palabra: sean santos porque yo fui santo. Entonces el apóstol Pablo también dice: como yo imité a Jesús, ustedes imítenme a mí. Miren bien qué palabra. ¿Por qué? Porque Pablo, una vez que recibió el Espíritu Santo, Pablo fue un hombre intachable, un hombre quien se dedicó a predicar el evangelio de la buena nueva al mundo entero. Y cuántas cosas no padeció el apóstol Pablo, cuántas pruebas no tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apedrado, el apóstol Pablo fue apresado, el apóstol Pablo fue perseguido hasta el final, hasta el último día de su vida. Pero Pablo decidió morir en Cristo. Pablo dice en sus palabras: para mí morir en Cristo es ganancia. Pero ¿qué tuvo este hombre? Fe. Él creyó en Jesús infinitamente, en quien nosotros debemos creer hoy en día, en Jesús. Creer en Jesús, poner nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, porque Jesús es el consumidor de la fe. Amén. Y dice así la palabra de Dios: se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque por ella alcanzaron Estamos en el libro de los Hebreos 11, en el libro de los Hebreos 11. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Dice: la fe pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Así mismo es, nosotros sabemos que por la fe fue constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Fue Dios quien construyó la humanidad, quien construyó los cielos y la tierra. Amén. Pero para eso tenemos que desarrollar una fe genuina en nuestro Padre Celestial. Porque de lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia, sacrificio que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y mucho aún hablaba por ella. Saben ustedes que ustedes ya conocen lo que han podido leer la Biblia, que a Dios nosotros tenemos que darle lo mejor de nosotros, lo mejor. Y qué bien cuando nosotros también comenzamos que nosotros comencemos por fe a experimentar a Jesús como único Salvador en nuestra vida personal. Nosotros tenemos que desarrollar la fe en nosotros. Para nosotros poder desarrollar la fe en nuestro Padre Celestial, en su Hijo amado, en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Pero para eso tenemos que tener la fe genuina. ¿En qué? En que realmente una vez que nosotros tenemos esa convicción, esa certeza de que cuando nosotros algo a nuestro Padre Celestial, tenemos que tener primeramente la convicción y la certeza de esperar
que será hecho en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre nos va a someter a prueba, porque Dios quiere que nosotros seamos realmente salvos. Dios quiere que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y quiero leerle a usted en el libro de los Hebreos 12:5, en el libro de los Hebreos 12:5, dice así la palabra de Dios lo siguiente, dice: habéis ya olvidado la exhortación que como hijo de os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres por él, porque el Señor aquel ama disciplina y azota a todo a que recibe por hijo. Amén. Saben ustedes que realmente es así. ¿Cuál de nosotros que ves que un hijo que se encuentra fuera de casa, que anda en desobediencia, no lo corrige? Y esas son las cosas realmente que nosotros tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras. Aprender del libro de la vida, del manual de la vida que Dios nos entregó a nosotros. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice la palabra de Dios aquí, que Él nos ama. Y si Él nos ama, Él tiene que disciplinarnos, nos tiene que someter a prueba. ¿Para qué? Para que nosotros realmente entendamos que debemos enderezar cosas en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas, que nos pueden ser vamos a decir, de trompiezo para heredar la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios no corrige, y a veces nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha alejado de nosotros, pero Dios siempre está ahí, Dios siempre ha estado ahí, pero Dios tiene que corregirnos, tiene que pasarnos, sedaciarnos como el oro fino. ¿Para qué? Para que realmente nosotros podamos heredar el galardón de la vida eterna. Porque es muy bien, vamos a decir yo que estoy aquí frente a esta transmisión, me voy a dirigir a mi persona. Hay muchas conductas en mi vida que tengo que ser sincero, porque esto lo ayuda a cambiar a ustedes también. Hay conducta en mi vida que yo no he podido cambiarla, pero la estoy trabajando. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el área de mis negocios, donde cuando yo le digo a una persona: mira, tu trabajo va a estar en 10 días, y esa persona viene y el trabajo no está en 10 días, yo provoco amargura en esa persona. ¿Qué pasa? Yo provocarle amargura, ya yo soy una persona que me constituyo hijos de Dios. Al constituirme hijos de Dios, tengo que tratar de hacer no solamente las cosas bien delante de Dios, también tengo que hacer las cosas bien, procurar cada día, tengo que tratar de corregir esta área de mi vida, porque yo no puedo servirle de raíz de amargura a otro, porque le puedo servir de piedra de trompiezo, y por esa razón esa persona no venga y alcance lo que le llaman la salvación. No quieran conocer a Dios porque dicen: pero vean que este hombre es cristiano, este hombre es un hombre que supuestamente vive a Jesús, pero hace lo contrario lo que dice la Biblia. Yo quiero decirle a ustedes que siempre que yo vengo a esta transmisión, le exhorto algo a cada uno de ustedes y le digo lo siguiente: que no se enfoquen en Ray, en mí no se enfoquen, ahora enfóquense en Dios, en la palabra de Dios, en la palabra que yo les cito aquí. Claro que yo debo vivir mi vida, pero recuerden que la salvación es individual. Yo quiero hacer todo correcto en mi vida, pero hay aguijones que debemos trabajarlo en nuestras vidas. El pecado es algo que mora en nosotros, y en nosotros está si queremos vivir de acuerdo a la voluntad del enemigo o de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero recuerden que estamos en un proceso de recuperación, tratando de cada día identificar las cosas que no son bien, ni de agrado para Dios, ni de agrado para el hombre terrenal, ni para nosotros mismos. Porque una vez que nosotros hagamos cosas que son negativas, cosas que no nos ayudan,
cosas que no nos edifican a nosotros como seres humanos, claro que le traigamos dolor a nuestras vidas. Y cuando estos tipos de cosas pasan, nosotros es posible que entendemos que nos duela, comienza a dolernos, comenzamos a cuestionar a Dios, y digamos, Dios mío, pero ¿será que Dios se ha apartado de nosotros? Pero miren qué dice Dios: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. O sea, Dios nos azota, Dios nos corrige, Dios a diario nos corrige. A diario Dios nos corrige, porque Dios quiere que nosotros seamos realmente, totalmente libres, porque nosotros vivamos esclavizados al pecado. Nosotros vivamos en una conducta que realmente para nuestra vida no nos ayudan a bien. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros cada día podamos obtener, perdón, que el teléfono se está cargando, no me daba cuenta. A Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos, pero para ser salvos tenemos que tener esa fe genuina, creer en su Hijo amado, creer en Jesús y creer en su palabra. Muchos de nosotros digamos que creemos en Dios de la manera que nosotros digamos que creemos en Dios. Y así decía yo hace 3 años y pico que yo creía en Dios, porque yo vivía haciendo las cosas indisciplinadamente. Todavía hoy en día hay muchas cosas que tengo que corregirlas en mi vida, cosas que yo sé que no son de agrado para Dios, y que lamentablemente, es como dice la palabra, le podemos ser de tropiezos a otros. Entonces Dios siempre quiere que nosotros vayamos al redil de la vida, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice en el libro de los Hebreos, Hebreos 4:12, que es más cortante que una espada de 2 filos, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta en cada área de nuestras vidas. Entonces, una vez que nosotros venimos a la Biblia, confesamos nuestro pecado ante el Padre, comenzamos a darnos cuenta realmente que Dios nos empieza a disciplinar. Una vez que nosotros venimos aquí a la Biblia y comenzamos a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios misma nos disciplina, nos va disciplinando, nos va encarando a nosotros mismos. Nosotros comenzamos a hacer un inventario, no de la vida de otros, sino de la vida de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que tener fe, o sea, esa fe genuina que tuvieron estos hombres del Antiguo Testamento. Y vamos a continuar leyendo de estos hombres que tuvieron fe. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc fue un hombre que agradó a Dios en todo. Y miren qué pasó con Enoc. Enoc fue prácticamente, ¿cómo se dice? Transfigurados al cielo. Fue directamente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre dio testimonio que fueron de agrado para Dios. Y eso pasa hoy en día en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de cada día tratar de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Nosotros venir aquí a la palabra de Dios y identificar que la misma palabra de Dios nos va a confrontar cada día. Aquí me conocen y están frente a la transmisión y dicen: mira cómo habla Ray, pero Ray todavía hay cosas que no ha cambiado. Y es cierto, es verdad. Yo no soy Jesús, yo no soy un santo, pero yo sí trato de ser santo, porque trato de venir cada día a la palabra de Dios. La palabra, cada vez que yo leo la palabra a esta hora, y cuando la leo para mí a las 7 de la mañana, yo soy confrontado, como son confrontados ustedes
en cada área de su vida a través de la palabra de Dios. Así mismo soy confrontado yo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios misma me ayuda a entender y a comprender que realmente yo tengo que cambiar las cosas que no son de agrado ante mi Padre Celestial. Amén. Y dice Isaías, así, estamos en el libro de los Hebreos 10:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que el galardonado de lo que buscan por fe no él. Cuando fue embestido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca a que en sus casas se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Y así mismo Noé comenzó a hacer el arca, pero como ustedes bien saben, que muchas personas hoy en día, quienes escuchan la palabra de Dios, nosotros los que ya hemos experimentado a Dios en nuestras vidas, que hemos comenzado a ver la maravilla que hay aquí, y la Biblia misma nos habla claramente y nos refiere mucho a lo que son los tiempos postreros. O sea, nos habla de los tiempos postreros, de que los tiempos del fin están cerca, de que muy pronto viene nuevamente la segunda venida de Jesús aquí. Pero muchos no creen, muchos no creemos en esto, y al no creer, lo que le damos fuerza al enemigo de que él continúe ganando terrenos aquí en la tierra, Realmente Dios no quiere que el enemigo gane terreno. Dios quiere que nosotros, los que ya somos atalaya, lo que predicamos con su palabra, lo que hablamos de la palabra, de la buena nueva, le demos a entender a quien no conocen de lo que es la palabra de Dios, que tenemos que tener esa fe genuina y que tenemos que comenzar a venir aquí a su palabra. Cuando nosotros busquemos primeramente, como dice la palabra, primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir a nosotros por añadidura. Amén. Eso es así. Dice: por la fe Abraham, siendo llamados, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Saben ustedes que Abraham, por eso que Abraham es el padre de la fe. Porque Abraham, cuando Dios le llamó y Dios le ordenó, porque la palabra de Dios es un mandato, Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela y vete a esta tierra donde yo te mando. Y Abraham salió como un loco a caminar. Pero había una promesa que Dios le tenía a Abraham. Había una promesa que Dios le iba a dar a Abraham. Oigan bien, Abraham es el hombre. Saben que hay países en el mundo donde Abraham lo tienen como a Jesús, como a Dios. Oigan bien esto. Hay países, miren la grandeza de Abraham. Abraham salió de su casa y de su parentela, vamos a decir de su vecino y de todo el mundo. Se olvidó de toda la riqueza que poseía en ese momento, porque Abraham creyó en Dios. Abraham le creía a Dios. Abraham tenía esa fe que Dios era el dueño de todo, de que Dios es quien nos da todo a nosotros. Esa misma fe que portó a Abraham en ese momento es la fe que nosotros debemos portar en nuestras vidas diarias. Porque a veces tenemos bienes de este mundo y nos aferramos tantos a ellos que nos apartamos de quien nos los da. Y quien nos bendice a nosotros para obtener todas las cosas de este mundo es Dios.
nuestras vidas. Seamos buenos o seamos malos, Dios es quien pone las cosas en nuestras vidas. Y a veces nosotros digamos, pero no soy digno de esto. Porque a veces nosotros nos digamos a nosotros mismos, digamos, de que pero yo no me merezco esto. O a veces lo tenemos y lo perdemos. Todo lo que nosotros lo tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos da, no lo merecemos. Ahora tenemos que darnos cuenta de dónde vienen las cosas a veces. De qué manera tú has obtenido riqueza. De qué manera tú has obtenido bienes. Tenemos que saber de qué manera nosotros hemos alcanzado vivir una vida, vamos a decir, una vida como digamos nosotros, una vida estable. Porque si nosotros no tenemos las cosas que fueron dadas por Dios, todo Dios los da. Pero recuerden que nosotros tenemos un libre albedrío. Hay personas que obtienen riqueza vendiendo droga. Hay personas que han obtenido riqueza quizás asesinando a una persona. Hay personas que han obtenido riqueza de vagana. Riqueza que no viene de Dios. Entonces a veces se pierde. A veces viene y se te enferma alguien, te enferma tú mismo y no lo disfrutas. Pero la riqueza en gloria que nos da Jesús, que nos da Dios, es diferente a esta riqueza. Porque miren bien, Abraham no le importó lo que él poseía en ese momento. A Abraham lo que le importaba era la salvación. A Abraham le importaba su salvación, pero había una mujer también. Abraham tenía una mujer de su lado que lo apoyó y lo siguió. Y ellos tuvieron todo. Abraham le multiplicó Dios al 100 por 1 lo que él tenía. Al 100 por 1. Pero Abraham portaba en él a Dios. Portaba ese grado de fe que nosotros debemos tener. No importa dónde el Señor quiera movernos. No importa si tú vives en una casa con todos los lujos del mundo y Dios permite meterte quizá en una casa hecha de madera y de tierra. Dale gracias a Dios, porque eso que Dios te está dando, quizá Dios está cambiando algo en tu vida. Quizá Dios ve que tú teniendo todo eso está apartado de Él. Está apartado de Él. Y esas son las cosas que Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros estemos apartados de Él. En la Biblia hay muchos hombres que tenían posesiones de este mundo, tenían de todo, pero le hacía falta Dios. Le hacía falta Dios. Sin Dios no hay nada. Si Dios no está en el asunto, tenemos problemas. Tenemos problemas, queridos hermanos. Si nosotros no podemos abrigar a Dios, a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas, ¿de qué nos sirve tener todos los bienes de este mundo? Si al final perdemos nuestras almas. A veces Dios nos mueve de un lugar donde tú entiendes que tiene todo a otros y nos pone quizá a que en un momento de dolor, y nosotros entendemos que el dolor que estamos atravesando es porque Dios se ha apartado de nosotros. Mentira. Ahí es realmente donde Dios comienza a obrar en cada uno de nosotros. Ahí es donde Dios está obrando, porque Dios te está disciplinando. Porque Dios quiere que tú reconozcas que Él es Dios. Dios quiere que tú reconozcas, que yo reconozca que Él es Dios. Y que Dios dice, pero ven acá, con todo lo que posees, fue como ahí está Jos, el diablo. El diablo le dijo a Dios, pero ven acá. Pero como te adora Job, a ti te adoro yo. Todo el mundo te adora como tú tienes a Job. Porque que Job, ¿qué le falta a Job? A Job no le hace falta nada. Y le dice el diablo a Job, pero quítale lo que tiene. Quítale lo que tiene. A ver si realmente Job te ama. A ver si realmente Dios te ama. Él te ama. Pero Dios le dijo, sí, pues está bien, no hay problema. Dios hizo un sesgo. Y le dijo, toma todas sus posesiones, todo lo que él tiene, y déjalo sin nada, a ver si realmente no te ama. Y el diablo, y Dios permitió todo eso en Jos. Pero Dios nunca dejó, se apartó de Dios. Nunca negó a Dios. Dijo, no, Dios es mi Dios. Solamente a Él tengo que adorar.
¿Eh? Y luego cuando ya él vio que Job aún seguía adorando a Dios, aún habiéndole quitado todas las posesiones que tenía de este mundo, le dijo, pero ven acá. Es que míralo como está empipilladito, bien bonito, mira, quizás afectadito, está bajón en aquellos tiempos. Déjame tocarlo. Déjame tocar su cuerpo físico. Y Dios le dijo, pero está bien, tócalo también. Tócalo. Pero no le toque su alma. Y Dios permitió que este hombre tuviera lepra. Que este hombre estuviera despedazándose. Y aquella mujer, la esposa, que se constituía la esposa de Job, allí hubieron amigos que fueron también para que Job dudara, para que Job se apartara de Dios. Sin embargo, Job no dudó nunca de su Dios. Simplemente dijo, mi Dios es mi Dios. Y esa fe que estos hombres de la fe tuvieron, es la fe que nosotros debemos experimentar cada día en nuestras vidas, sin importar qué pase. ¿Qué pase? Es la voluntad de Dios que nos ha llevado a un terreno, que nos ha llevado a una prueba. Dios nos está disciplinando en algunas áreas de nuestras vidas. Porque es que Dios quiere tu salvación. Dios quiere que yo sea salvo, que tú seas salvo. Y a través de que del dolor es que nosotros conozcamos a Dios. A Dios. Mientras nosotros estamos en la riqueza, nosotros no entendemos que hay un Dios. No entendemos que hay un Dios. Porque Dios... un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre que amaba a Dios. Que amaba a Dios. Ahora, el diablo lo retó y le dijo, pero quítale lo que él tiene. Pero ¿cuántos Job no hay hoy aquí en el mundo? ¿Cuánto Abraham no hay en el mundo? Que Dios lo ha permitido que se vayan de un lugar a otro, pero temiendo a lo que van a perder, no quieren moverse de ahí. Igual que mente que a Job. Es que aman tanto los deleites de este mundo, las cosas del mundo terrenales, que no conocen a Dios en su vida. Y yo quiero decir, hermanos, a ti, quien está frente a esta transmisión, que hay un Dios que no hay espacio que te quede vacío en tu vida. Hay un Dios que esa alma que la considera perdida, se preocupa por ti cada día, cada segundo, cada instante de tu vida. Porque Él quiere que tú seas salvo. Pero para tú ser salvo, para yo ser salvo, tenemos que creer en su único Hijo amado, en Jesús. Pero para toda esta cosa nosotros no tenemos que ver señales y prodigios. Tenemos simplemente que creer que Jesús vino y murió en una cruz del Calvario por ti y por mí. Tenemos que comenzar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Empezar a escudriñar las Escrituras. De esta manera nosotros podemos obtener el galardón de la vida eterna. Y ustedes quieren una riqueza más grande que esa, que tu poder. Miren, sabe que las enfermedades están aquí en nuestra cabeza, en nuestras cabezas. El diablo es un experto en fabricando enfermedades en tu mente. ¿Por qué? Porque la misma forma de nosotros alimentarnos es parte de que el diablo provoque a que si tú comes mucho, tú sabes cuáles son las cosas que te hacen engordar, subir de peso, y tú las sigues comiendo. Entonces eso te provoca enfermedades en la cual te llevan a la muerte. Pero no importa lo que tú comas. El árbol de la vida, de la palabra de Dios, del pan de la vida que es Dios, y del árbol de Jesús. Si tú comienzas a aportar a Jesús en tu vida, no importa lo que tú comas, porque total, el cuerpo es un bagazo. El cuerpo es un bagazo, pero ¿qué pasa? Aquí habita el Espíritu Santo. En este cuerpo, en tu cuerpo habita el Espíritu Santo. Cuando tú le das entrada al Espíritu Santo en tu vida, a Dios en tu vida, tú tienes que cuidar ese cuerpo. Tú tienes que mantenerlo saludable, porque es que ahí habita Dios, comienza a habitar Dios en tu vida. Entonces de ti depende el que, miren, en los proverbios Dios habla claramente. El joven que escucha consejo, saben bien que prolonga su vida. El hombre que ama a su madre y a su padre, que lo honra,
que le obedece a su padre y a su madre, los días son prolongados. Entonces, Dios también a nosotros nos corrige aquí en la Biblia. Si nosotros venimos cada día y comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, Dios también nos prolonga los días. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de nosotros. Es de acuerdo a la voluntad de Dios que nosotros debemos vivir. Saben ustedes que yo mismo, siempre cuando estoy en desobediencia con mi Padre Celestial, Dios siempre me confronta y yo entro como un éxtasis y siempre sueño las cosas en las cuales debo ir cambiando en mi vida. Y wow, digo yo, Dios mío, me habló Dios en sueño, me reveló Dios en este sueño esto. Pero yo automáticamente comienzo a trabajarla, porque yo quiero salvarme. Yo quiero salvarme. Yo no quiero tampoco servirle de tropiezos a otros. Yo quiero salvarme. Yo quiero salvarme. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que yo sea salvo también. Pero para eso Dios dejó estatuto. Para eso Dios nos dejó la Biblia. La Biblia. Para que tú, como yo y como muchos, seamos salvos. Pero tenemos que venir aquí a la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay vida. Hay vida y no vida como nos la ofrece el mundo. El mundo nos ofrece a nosotros una vida temporal. Una vida, vamos a decir, una vida, digamos, de una vida de 20 años, 30 años, 65 años. Pero Dios nos ofrece vida eterna. Como Jesús se resucitó y se encuentra hoy a la diestra del Padre bajo el poder de Dios, así mismo Jesús está esperando por nosotros. Cuando Jesús venga por su iglesia, por nosotros, por lo que hemos creído, por lo que hemos tenido la fe genuina en Dios, que como estos hombres de la fe pudieron confiar que Dios es un Dios vivo, también Dios quiere que tú creas que hay un Dios vivo, que todas las cosas que tú posees de este mundo es Él que te las ha entregado en tus manos. Dios dice que Él envió a Jesús, ¿a qué? Para que el mundo sea salvo. Y Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros tenemos que empezar a tener esa fe genuina, que una vez que nosotros creemos en Jesús, nosotros tenemos que, para el Padre Celestial escucharnos, nosotros tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros vamos a pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro antecesor entre el Padre. Cuando nosotros hablamos con Jesús, todo va al Padre. Si nosotros estamos a cuenta, claro, tenemos que estar a cuenta con Dios, a cuenta con Jesús. A cuenta con Jesús. ¿Para qué? Para que las oraciones lleguen al Padre. Cuando nosotros le pidamos algo a Jesús, entonces ese mensaje va directo al Padre. Pero tenemos que tener esa fe genuina que van a suceder las cosas. Pero no en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. A veces las cosas no llegan en el momento. Pero no es porque Dios no nos ha escuchado. No es porque Dios se ha apartado de nosotros. No. Es porque nosotros debemos creer. Debemos ver que Dios nos, para Dios entregarnos alguna bendición, algo a nosotros en nuestras manos, Dios quiere primero probarnos como el oro fino, porque Dios no quiere, porque díganme ustedes, si nosotros somos malos sin tener nada, si no queremos venir a la realidad, a la palabra de Dios sin tener nada, ¿qué será que Dios nos ponga bendiciones en nuestras manos? Ahí, manos apartamos de Dios. Hay un texto bíblico, no lo recuerdo, donde dice, Señor, no me dé tan poco que pueda aborrecerte. Y dice más adelante, pero no me dé tanto que me pueda olvidar de ti. O sea, debe haber un balance en la vida de cada uno de nosotros. Un balance. Debe haber un balance en la vida de cada uno de nosotros. Y ya vamos a terminar. Vamos a leer ya después de Abraham. Tenemos aquí por la fe,
habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Amén. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Saben que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y por fe, estos hombres, miren, a mí me encanta la historia de Abraham, me encanta Abraham, todas son buenas. Todos estos hombres tienen cosas espectaculares, tienen cosas importantes que nosotros debemos someterlas a nuestras vidas. Pero ¿cómo nosotros conocemos de estos hombres si no venimos a la Biblia? Nosotros tenemos que, miren, una vez que nosotros venimos a redil a la palabra de Dios, esa fe genuina comienza aquí a transformar nuestra vida. Comienza a transformar nuestra vida. Esa fe que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, comienza a transformar nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que venir a la palabra. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y Dios a luz, aún fuera de la edad, que era fiel quien los había prometido. Amén. Saben que Sara, imagínense ustedes, Sara y Abraham con 120 años, pero creyeron, tuvieron la fe, que no fue un hombre que lo dijo, quien lo dijo fue Dios. Y como quizá esta palabra que yo esté leyendo en este momento aquí, que estamos leyendo la palabra de Dios, quizá estén tocando una área de cada uno de nosotros. Estén tocando una área de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Ten fe que las cosas van a suceder como tú quieras, pero tienes que tener la fe en mí. Dios dice, ten la fe en mí, pon la fe en mí. Pon la fe en Jesús, en el autor y consumidor de la fe. Una vez que tú pongas la fe en su único Hijo amado, las cosas van a suceder. Pero recuerda que hay un proceso. Dios quiere corregirte. Dios quiere disciplinarte. Dios no quiere que tú te pierdas. Porque nosotros no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes, acarreándonos en nuestras vidas y de que viviendo de acuerdo al Espíritu Santo y haciendo lo mismo que hacíamos antes. Eso no es de agrado para los ojos de Dios, ni para Dios. Entonces, es una fe vana. Nosotros no podemos decir que estamos viviendo a Cristo en nuestras vidas cuando estamos haciendo lo contrario. Nosotros no podemos decir que estamos viviendo por fe si nosotros estamos haciendo las cosas cuanto pensamientos nos vienen a nosotros, a nuestras vidas. Por ejemplo, yo digo, Señor, con tu poder, con tus obras, con tus maravillas, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, que yo quiero comprarle, por ejemplo, una muñeca a mi hija, una Baby Alive. Vamos a decir, un ejemplo que estoy poniendo. Pero ¿qué pasa? Yo al ratico, oiga lo que yo dije, le dije a Dios, Señor, concédeme, bendíceme para yo comprarle una muñeca Baby Alive a mi hija. Pero ¿qué sucede? Empiezo, ya yo le pedí a Dios, pero ¿qué pasa? Hay un tiempo ahora que yo debo esperar en Dios, que llegue esa bendición para yo comprarle esa muñeca a mi hija. ¿Verdad? Ahora, tengo que aprender a discernir aquí. ¿Qué? Ejemplo, y de errores que he cometido mucho en mi vida. Llega un cliente, me trae un dinero para un trabajo y yo primero agarro, me voy a comprar la muñeca Live. Me bendijo Dios, pero Dios me bendijo con el trabajo para que yo haga el trabajo y luego compre la muñeca. Pero si yo vengo y compro la muñeca antes de hacer el trabajo, entonces estoy trabajando con mi fuerza. No, Dios te bendice, te da las cosas, pero tiene que ir en el orden de Dios. Primero cumple con el compromiso y luego compra la muñeca, que es lo que muchos hacemos. Y yo no me hago partícipe de esto. Yo no me hago aparte de esta situación. Esto es algo que sucede mucho en mi vida.
Y algo que le pido a mi Padre Celestial que me ayude a cambiarlo. Porque es que tenemos que aprender a discernir las cosas que Dios nos pone en nuestras manos por fe, porque le creímos. Ahora hay un proceso. A veces Dios pone la cosa en tus manos. Mira, te di ahí lo de la muñeca light, pero tienes que ganártelo primero. La fe sin obra es muerta. A Josué Dios, cuando murió Moisés, Dios le dijo, tienes que esforzarte y ser valiente. Le dijo Dios a Josué, tú tienes que esforzarte y ser valiente a partir de ahí. Esforzarte y ser valiente. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden llegarnos a nosotros sin prueba, sin un sacrificio. Dios quiere que nosotros luchemos por las cosas negativas, los hábitos malos que tú tienes en tu vida, que lo has procreado del mundo, que están ahí. Dios quiere que tú eso. Hay un proceso que nosotros vamos a enfrentar cada uno. Hay un proceso que nosotros cada uno vamos a enfrentar. Hay un proceso que nosotros debemos entender que hemos fallado, que somos adictos a muchas cosas que no son de agrado para Dios y que nos perturban a nosotros esa fe genuina. Esa fe genuina. Pero los que esperan en Dios, los que tienen la fe genuina de que no importa qué tan grande sea la prueba, hay un Dios que nos ha prometido a nosotros que si nosotros creemos en Él, que si nosotros ponemos la fe en su Hijo amado, en Jesús, Dios a nosotros nos bendice. Dios a nosotros nos va a poner el galardón, pero tenemos que resistir la prueba. Y para resistir esa prueba tenemos que primeramente creer, y luego va a venir esa fe de la que nosotros estamos hablando el día de hoy. Esa fe genuina que el Señor necesita. Que tú aumentes en tu vida. Que tú aumentes en tu vida. No permita que nada quebrante tu fe. No permita que nada de este mundo quebrante tu fe. Pon tus ojos en Jesús. Y si algo Dios no ha cumplido en tu vida, es porque Dios está trabajando algo en tu vida. Algo Dios está trabajando en tu vida. Algo Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber esperar. Tener la certeza de lo que se espera y la convicción de que vamos a ver lo que estamos esperando. Porque Dios no es un hombre para mentir. Dios es un hombre. Dios es un Dios verdadero. Un Dios verdadero que Dios lo que promete lo cumple. Y Dios nos ha prometido a nosotros que si nosotros venimos aquí a la palabra de Él, a la palabra de Dios, y comenzamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Él, muchas bendiciones de las que estos profetas, porque apostaron a la fe, apostaron a que Dios lo iba a hacer, multiplicó Dios todo lo que ellos tenían al 100 por 1. Estos profetas, la mayoría eran ricos, tenían de todo, pero apostaron al grande, al gran yo soy. Pusieron la confianza en la que tú y que yo debemos poner hoy, en Dios, en el grande, en el todopoderoso. Tenemos que creer en Jesús, en su único Hijo amado, porque es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para llegar al Padre tenemos que creer en Él, en Jesús, el autor y consumidor de la fe, en Jesús. Así que es importante que nosotros comencemos a dejar que sea Dios que trabaje cada área de nuestras vidas, a no tratar de trabajar con nuestra fuerza, porque realmente vamos a vivir momentos de dolor, momentos de tristeza en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios no quiere que nosotros seamos apartados de su palabra. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de la herencia divina, que es su palabra, del manual de la vida, que es sus palabras. Porque cada vez que nosotros venimos aquí al manual de la vida, nosotros nos vamos a confrontar a nosotros mismos y vamos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos también a saber perseverar, a saber esperar que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios no es un hombre para mentir
y que Dios lo que prometes, Él lo hace, porque Él no es un hombre para mentir. Dios lo bendiga, que tengan un maravilloso día y que esta palabra que han sido leídas hoy a esta hora queden clavadas en cada una de las personas que se encuentran frente a esta transmisión. Dios es un Dios bueno, es un Dios real, pero Dios nos disciplina. Cuando queramos hablar con Dios, debemos que venir aquí a la palabra. Comencemos a escudriñar la palabra de Dios. Venir aquí y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas van a venir por añadidura. Dios se lo bendiga y recuerden que Dios es nuestro Salvador, que Jesús es la verdad y la vida y que solamente en Él está la salvación. Amén y amén.